genética a unos niños y nacieron estos niños, nacieron 3, ¿verdad? Niños o niñas editados genéticamente. Bueno, este fue el primero que de forma pública, porque de forma privada o escondida o clandestina en realidad nadie sabe qué es lo que han podido hacer. Pero de forma pública, esta fue la primera persona, fue un médico, un científico, ¿verdad? Un genetista chino, modificó a los seres humanos y esos seres humanos, es decir, esas niñas nacidas están vivas, escondidas por el gobierno chino, no lo dan a la luz pública. Viven, al parecer, en un ambiente completamente cerrado, realizando experimentos. Sabemos que China también jugó un papel importante en los últimos tiempos, pero hoy no vamos a hablar de China, vamos a hablar de una potencia que está tratando de emerger nuevamente y es Rusia. Rusia está tratando de emerger nuevamente y ya sabemos que no lo está logrando por medio de las armas, así que va ahora a lanzarse a lograrlo a través de producir seres humanos completamente modificados. Esto no es para nada ciencia ficción ni es noticia amarillista. Yo te voy a mostrar ahora todas las noticias y toda la información. Bueno, este personaje, He Jiankui, fue preso a pesar de las estrictas leyes de China, fue preso por un poquito de tiempo. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Bueno, a partir del año pasado, porque esta noticia viene en progreso y ahora se las traigo porque ahora es que tienen fuerza, es decir, que se está comenzando a obtener el resultado en estos avances, ¿verdad? Entonces no quería hablarle de los rumores, sino más bien hablarle de las noticias. Ya esto es noticia real. A partir del año pasado, en que Rusia vertió esfuerzos, y ahora vamos a ver esto, en crear un ser humano modificado. Bueno, China no quiere quedarse atrás y China acaba de liberar a este personaje. Vamos a ver, esta noticia es de este año de febrero, es decir, bien reciente. Se la vamos a poner aquí ahora. Ok, estos son Los Angeles Times. Complicado retorno para quien modificó bebés genéticamente. Ok, el científico chino Jian Kui o He Jiankui, durante una breve conferencia de prensa en Beijing, 21 de febrero del 2023. Es decir, China ha liberado a este hombre porque este hombre es un genio, ¿verdad? En estas cuestiones, y China no quiere quedarse atrás. Pero ¿por qué China hace esta movida? Bien, China hace esta movida por este personaje de aquí que le voy a mostrar ahora, que es ruso. Escuchen esto, la tecnología que usó este científico chino, ¿verdad? He no tiene nada que ver con la tecnología que ahora tiene este otro genetista ruso y un norteamericano que también le vamos a mostrar. Pero sabemos, ¿verdad?, que las leyes de los Estados Unidos son mucho más estrictas, pero cuidado con esto, porque el gobierno de Joe Biden está tratando de pues hacer mucho más suave estos tipos de leyes que restringen todos estos experimentos. Y vamos a hablar en otro video de lo que ha hecho Joe Biden en el caso de la carrera también por todo esto de la modificación genética. Sabemos, ¿verdad?, qué espíritu anida en Joe Biden. Bien, vamos a mostrarte quién es el hombre detrás de estas investigaciones que ya están mucho más avanzadas que lo que hizo el genetista chino. Este es un hombre llamado Denis Rebrikov. Bien, aquí se los muestro en pantalla para que ustedes puedan buscar luego quién es Denis Rebrikov, y es alguien que ya ha comenzado. Aquí todas estas noticias están en inglés, ¿ok? Dice que ya comenzó la edición de genes en seres humanos. Aquí están todas las noticias de lo que está
ocurriendo ahora en el mundo. Y este científico tiene literalmente el poder ya en sus manos de poder crear un ser humano en este momento hasta casi 85% modificado de lo que hoy nosotros somos. Estamos hablando de una modificación genética, es decir, hasta un 85% de efectividad, todo lo que haga, hasta un 85% de efectividad. Él está haciendo, los rusos han, vamos a decir que han copiado tecnología de los Estados Unidos, de un científico que vamos a mostrar también ahora, de origen chino, pero norteamericano, que ha creado una tecnología en cuanto a la edición de genes en seres humanos llamada Prime Editing, es decir, edición Prime o edición superior, no sé cómo será el mejor nombre que se le puede dar en español. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Denis Ryabkov, que tiene todo el apoyo de las leyes y del gobierno de Rusia para tener cualquier cantidad de financiamiento y libertad para realizar estos experimentos? Porque, escuchen esto, Rusia es uno de los pocos países en el mundo donde la modificación genética en seres humanos no es un tabú, no es prohibida, no es ilegal. Aquí en los Estados Unidos es ilegal, hay restricciones respecto a todo esto y en muchos otros países, pero en Rusia, bueno, sabemos, ¿verdad?, que tanto Rusia como China tienen un papel en los últimos tiempos. Sabemos que hay grandes sospechas de que representan al Gog y Magog de los últimos tiempos, que vendrían contra Israel y por supuesto también pues llega apoyo a todo el reino del anticristo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si Rusia comienza a hacer esto? Que no es que comience, es que ya comenzó. ¿Qué pasa, verdad? Si Rusia logra llevar a cabo funcionalmente, se estima que en los próximos 2 años la tecnología del Prime Editing va a tener un 100% de efectividad. Literalmente, el ser humano lo van a poder modificar como deseen, absolutamente como deseen. Imagínense que este científico chino, ¿verdad?, logró hacer que ya los seres humanos nacidos, en este caso estas 3 niñas, fuesen inmunes al HIV, es decir, al virus del SIDA. Pueden hacer los seres humanos inmunes a los virus. Inmunes porque los virus atacan específicos genes, ¿verdad? Es decir, hay genes que en el cuerpo que propician en las células que los virus puedan atacar las células. Bueno, ¿qué es lo que hizo el científico chino? Bien, modificó las células a punto de que el virus no puede hacerle nada al ser humano. Ok, imagínense qué significaría eso. Bueno, los virus, las enfermedades, es un controlador biológico para el ser humano. Muchos mueren a causa de virus y de enfermedades. Sabemos que la muerte es mala, ¿verdad? Pero sabemos también que es algo que es conforme a la ley de Dios. Bueno, ahora imaginemos si el ser humano modificado ya no puede morir a través de virus, porque, y esto no solo es en seres humanos nuevos nacidos, ya hay tecnología que no quiero hablar de ello porque ahí sí entonces sería un problema para hablarlo por aquí, porque es tecnología que se está usando en los Estados Unidos que pueden modificar los genes en personas, es decir, como nosotros, es decir, personas que ya estamos nacidas. No solo se está hablando de modificación de genes en niños por nacer, sino que se puede también hacer en seres humanos ya nacidos. Si los seres humanos se pueden modificar, ¿verdad?, a través de tecnología que modifique genéticamente su genoma celular, entonces nosotros no podíamos ser más atacados por virus, ¿verdad? Y quien dice virus, dice bacterias. Quien dice bacteria, dice enfermedades degenerativas, es decir, cánceres, pues demencia senil, aterosclerosis, bueno, todo lo que son las enfermedades degenerativas o las enfermedades que pues tienen causas también producto de pues del envejecimiento y de la mala vida
de esta sociedad en la cual nosotros vivimos subsistidos por la gracia del Señor. ¿Qué es lo que se crearía? Bueno, se crearía un hombre conforme, ¿verdad? Apocalipsis 9:6. Un hombre se crearía que la muerte huiría de él. La muerte huiría de él. Los hombres estarían realmente ansiando vivir en el tiempo donde nosotros vivíamos, ansiando que cualquiera podía morir. Ellos saben que no van a morir. Ellos saben en aquella época que no van a morir. Ellos saben en aquella época, ¿verdad?, que su vida va a ser larga. Ellos saben en aquella época que la muerte huirá de ellos, porque ni siquiera podrán ser tocados por virus. Por supuesto, sabemos que en ese tiempo el Señor, y aquí es donde entra entonces, ¿por qué, verdad? La peste es una de las plagas del Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque ahí está la respuesta de Dios. La respuesta de Dios también contra la tecnología humana. Con toda seguridad, el Señor va a desplegar plagas que el ser humano no conoce y que entonces van a ir contraria a todo esto, ¿verdad? Pero ¿por qué razón van a ser los seres humanos esto va a ir en contra de la humanidad? Porque la supervivencia del ser humano va a ser mucho más fuerte que la que tenemos ahora. Por eso podrán soportar estas llagas malignas de que salen en el tiempo del Apocalipsis, todo esto que va a venir, todas estas plagas que van a venir, todas estas pestilencias que van a estar en el libro, en el tiempo donde nosotros leemos, ¿verdad? El tiempo que leemos en el libro del Apocalipsis van a haber plagas, van a haber pestilencias, van a haber cosas que realmente van a ser terribles, y que cómo el ser humano va a poder subsistir a todas estas cosas. Bueno, ahora le pongo la noticia. ¿Por qué, verdad? Esto es una noticia del Confidencial. Vuelvo y repito, yo siempre les voy a buscar noticias que sean serias, no nada que de un youtuber o cuestiones como esta. Vamos aquí a ponérsela en pantalla para que ustedes sepan de qué se está tratando. Un momentico, solamente se la voy a poner aquí en pantalla para que vean de qué habla y qué es lo que se llama el Homo superior. ¿A qué la ciencia le está llamando el Homo superior? ¿Qué cosa es Homo? Bueno, el hombre, ¿verdad? Homo sapiens, esa es como la ciencia denomina a nosotros los seres humanos, Homo sapiens sapiens. Ok, entonces Homo, hombre. Bien, dice, la nueva genética hará dioses. Esto es literal. Esto es completamente literal. Esto es algo que hay que ver cómo, a ver cuál es la página que tengo. Vamos a ver si será esta o esta. Ok, déjenme ver si era la otra. Se la pongo aquí, vamos a ponerse la más grande de la pantalla. Vamos a ponerse la más grande de la pantalla para que vean de qué yo le estoy hablando. Vamos a colocar aquí. Ok, para que vean bien la noticia, para que entiendan de qué yo le estoy hablando. La tecnología que creará el Homo superior y destruirá la sociedad. Voy a hacer una serie de videos para que ustedes sepan en realidad hasta dónde está llegando la tecnología que en este momento. ¿Quiénes son todos estos? La nueva genética hará dioses a unos pocos y nos devolverá a todos a la edad media. Esto es un artículo del 2023, de febrero. ¿Ok? La medicina genética y las nuevas terapias para revertir el envejecimiento prometen acabar con enfermedades tan letales como las cardiopatías, el cáncer, el Alzheimer, pero también tienen un lado oscuro. Su desarrollo sin control puede hacer que la desigualdad entre ricos y el resto de la sociedad se dispare a niveles que no hemos visto desde el medioevo. ¿Qué es lo que está queriendo decir esto? Bueno, que los que tengan dinero literalmente van a ser dioses. Los que puedan alcanzar esta tecnología literalmente van a ser dioses. ¿Y cuáles son los primeros que los gobiernos van a financiar para esto? Sí, seguro que tú lo sabes. Es decir, las fuerzas militares. Los gobiernos van a financiar las fuerzas militares
van a financiar todos estos programas para las fuerzas militares. Los gobiernos del mundo, todos van a querer que su ejército estamos hablando de cuestiones literalmente insospechadas. Estamos hablando de personas que van a ser pues muy resistentes al dolor. Pueden hacerlo ya con el Prime Editing que hay en este momento, ¿verdad? Tienen un 85% de efectividad en todos los cambios genéticos que hacen, pero en 2 años se estima que llegarán al 100%. Es decir, que van a poder hacer lo que les dé la gana con los seres humanos, lo que les dé la gana con los seres humanos. Van a poder hacer seres humanos que van a tener un soporte al dolor tremendo. No van a ser como nosotros. Es decir, van a controlar que digamos el dolor, van a controlar la coagulación. Es decir, van a ser personas, ¿verdad?, que van a poder soportar heridas y van a poder soportar muchísimas cosas que no podemos soportar nosotros. ¿Quiénes van a ser los beneficiados de esto? Bueno, van a ser 2. Uno, los millonarios, con toda seguridad. Posiblemente nunca nosotros veamos morir a Brad Pitt y a todos los que hoy vemos ya avejentándose, ¿verdad? A todos esos grandes artistas de Hollywood que vemos avejentándose, pues posiblemente nosotros nunca los veamos morir. ¿Por qué? Porque toda esta tecnología van a estar al alcance de todos estos multimillonarios. Ahora, ¿quiénes van a ser los segundos? Pues ya esto se va a encargar los gobiernos. ¿Quiénes van a ser? Sus fuerzas armadas. Y Rusia es la primera que quiere implementar esto. Porque ya Rusia se dio cuenta de que su ejército es una basura. Lo demostró ahora. ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, ¿por qué razón el ejército de Rusia está fallando en Ucrania? ¿Por qué? Por su debilidad respecto al invierno ucraniano. Es decir, Rusia necesita soldados más fuertes. Rusia necesita literalmente, como dice el Confidencial, dioses. Soldados que puedan tener un nivel de soporte del dolor extremo, unas cuestiones desconocidas para nosotros. Y esto no te debe de asustar. ¿Cómo será posible que el ser humano soporte? Nunca te has explicado cómo es posible que el ser humano soporta los 21 juicios del Apocalipsis. ¿Cómo es posible? Ahora, quiero que te sientes en esto, que pongas tu materia gris, por favor, a pensar. Sabemos lo que ocurrió en el 2019 y 2020 en la humanidad. Una simple epidemia, ¿verdad? Una simple pandemia diezmó la humanidad. Millones de personas perdieron la vida. Otros quedaron vivos, pero marcados para toda su vida, con dificultades respiratorias. Algunos no han podido caminar más debido a los largos comas que soportaron en los hospitales. Ahora ponte a pensar, ¿cómo puede el ser humano soportar las plagas del Apocalipsis? ¿Cómo es posible que el ser humano va a poder soportar eso? Bueno, yo te voy a decir cómo. Porque van a ser literales dioses. En el sentido figurado, por supuesto. Es decir, no van a ser como tú y como yo. Pero tú y yo vamos a ver eso. Yo no sé si tú y yo vamos a tener al alcance esa tecnología. Pero nosotros sí lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Se estima que ya en 2 años esa tecnología va a estar disponible. Ya está disponible por este hombre que está aquí. Te enseño quién es el que ya tiene disponible esta tecnología, pero al 85%. Ahora, se piensa, ¿verdad?, que el científico ruso, que también tiene esta tecnología, se piensa que puede estar más avanzado inclusive. Estamos hablando de David R. Liu, este hombre que está aquí, que también es un genetista, pero de los Estados Unidos. Este hombre, lo único que tienes que poner es Liu y pones Prime Editing, para que sepas, y vas entonces a poder ver cómo este hombre ya puede modificar al ser humano con una efectividad de hasta el 85%. Y se cree que en 2 años va a poder lograr el 100%. Eso quiere decir, ¿qué te quiere decir eso?
que el ser humano va a ser modificado sin secuelas. Sin secuelas, porque todavía ahora es posible que las modificaciones que hacen puedan tener secuelas, es decir, efectos secundarios. Pero ¿qué va a pasar cuando en 2 años se pueda probar de que ya no hay efectos secundarios? ¿Qué es lo que va a detener? ¿Por qué las leyes de los gobiernos importa un bledo si se opone el cristianismo, si se opone la iglesia católica, si se oponen las iglesias cristianas a todas estas cosas? Al final, tanto católicos como cristianos van a querer vivir más. Así que esto es algo que nadie lo va a parar. Es decir, la religión no va a poder contra esto. Ahora hazte esta pregunta: ¿quieres tú vivir más? Si no quieres vivir más, es decir, te dan la posibilidad de modificarte genéticamente, te dan la posibilidad de modificarte genéticamente, ¿cuál sería tu respuesta? Déjamelo en los comentarios. Ojo, nosotros no estamos en contra de ninguna tecnología, ¿verdad? Porque yo sé que todas las tecnologías vienen porque la Biblia lo profetiza. La ciencia aumentará. La ciencia aumentará. Así que esto es algo que va a venir. Así que aquí no estoy haciendo un boicot de ninguna de estas cosas. No. Que todo venga conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que va a detener a la humanidad de realmente crear los dioses que ya vieron, verdad? Que la noticia está diciendo que pueden ser ya creados. Ahora, escucha esto, que se pone mejor esto, para que te prepares para el futuro. Y si tú crees que todavía a Cristo le queda un montón de años por venir, yo te recomiendo, mi recomendación es que dejes la Biblia, ya no creas más en el cristianismo, te olvides de la existencia de Dios y te pongas a vivir tu vida, porque mañana vas a morir, ¿verdad? Así que ponte a comer y a beber, porque si tú no eres capaz de creer que el regreso de Cristo está pronto, conforme a todo lo que está ocurriendo, en realidad tú no eres un creyente. Te lo voy a poner en contexto, por si no has entendido, tu cabezota no ha entendido todavía. Te lo voy a poner en contexto. ¿Por qué tú crees que el ser humano, cuál es una de las causas por la que el ser humano cree en Dios? ¿Cuál es una de las causas por la que el ser humano se acerca a Dios? Pónganme en los comentarios ahí. Ok, ¿cuál es una de las causas por la que el ser humano se acerca a Dios? Pónganmelo en los comentarios ahí en el chat. ¿Cuál es una de las causas por la que el ser humano se acerca a Dios? ¿Cuál es? Ok, te lo voy a decir. Por nuestra debilidad, ¿verdad? Por la muerte, por las enfermedades, porque nos causa temor salir a la calle. Ok, nos causa temor ahí respirar cerca de alguien, nos causa temor cualquier cosa que pueda pasarnos. El ser humano se siente atacado por la muerte por todos lados. Hay enfermedades por todos lados, muerte por todos lados. No sabemos, esto es el peor que el oeste, ¿verdad? Pero aquí lo que te disparan son las enfermedades. Tanto gérmenes como enfermedades degenerativas y demás. Ok, ahora, ¿qué pasaría si el hombre genéticamente modificado ya no tiene ese temor a la muerte ni a las enfermedades? Porque ¿quién cuando pasa los 40 no comienza a pensar en el ataque cardíaco? Comienza a pensar en los cánceres, comienza a pensar en los problemas renales, comienza a pensar en los problemas del hígado. No, ya tengo que cuidarme ya, ¿verdad? Ya voy camino ya. Si no lo hago bien ahora, si no tengo el amparo divino ahora, pues como que no la hago, como que no lo voy a hacer. Ok, pero ¿qué pasa si el temor a morir se esfuma de tu vida? Porque ya tú no vas a morir por un infarto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues te pusieron una tecnología que simplemente te modificó genéticamente y no vas a morir de un infarto. Y yo no estoy en contra de eso. Yo no quiero ni que tú ni yo moramos de un infarto. Yo estoy hablando simplemente de qué es lo que va a pasar con la fe del ser humano.
La mayor cantidad de oraciones que llegan al cielo, ¿por qué es? La mayor cantidad de oraciones que llegan al cielo, ¿por qué es? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Las enfermedades, es decir, la muerte, la debilidad del cuerpo. Las enfermedades, la muerte, la debilidad del cuerpo. Esa es la principal causa de la oración. ¿Y qué es lo que recibe Dios en su escritorio? Estoy hablando simbólicamente, ¿verdad? Ahí Dios tiene un bulto así de peticiones por crecimiento espiritual, un bultico un poquito más pequeñito de peticiones por la salvación de las almas de otros, pero Dios tiene un bultón enorme, montañas de oraciones respecto a que mira que estoy enfermo, que mi hijo está enfermo, que mi hija está enferma, que mi esposa, que mi esposo. ¿Qué me pasa esto, Señor? Que me duelen los huesos, que ya no puedo servirte igual. Bueno, esto es. Ahora, ¿qué pasa si ya no tenemos ese problema? La sanidad del cuerpo, ese es el principal problema del ser humano. Oye, no es el pecado. Hay 2 o 3 oramos, Señor, límpiame, santifícame. Los demás, la mayoría, ¿verdad? Igual, y todos nosotros igual, la mayoría de nuestras oraciones simplemente es, Señor, guárdanos, protégenos. Ahí están todos los salmistas, están pidiendo por su protección siempre. Es decir, nosotros somos nosotros, los de la Biblia también. Ahora, ¿qué ocurre con este nuevo ser humano que ya está? ¿Ok? Este nuevo ser humano que la misma ciencia dice, lo llama el Homo superior. Esto no es una noticia cristiana, ¿eh? Esto es un periódico. La nueva genética hará dioses. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las iglesias? ¿Qué va a pasar con las iglesias? Ahí va a quedar el pastor, la esposa y el ujier. En las iglesias va a quedar la esposa, el pastor, la esposa y el ujier. ¿Qué va a pasar con las iglesias? Se van a vaciar. Y ahí es donde, por eso entonces es que yo te aseguro que este salto científico aceleró la llegada del reino del anticristo. Aceleró la llegada de la apostasía, pero una apostasía de niveles bíblicos, no la apostasía simplemente que nosotros estamos viendo hoy. La apostasía es dejar a Dios. Y si es la grande apostasía de la cual habla el apóstol Pablo, y esa apostasía ya va a venir posiblemente en los próximos 5, máximo 10 años, cuando realmente el ser humano ya no tema. Bueno, siempre hay un remanente. Claro que siempre hay un remanente. Por eso en el momento del arrebatamiento, tú ves que la iglesia toda dice que venga el arrebatamiento, Señor, te esperamos. Y en el momento del arrebatamiento, ¿verdad? Se van a ir pocos. Se van a ir pocos. Porque el temor de Dios va a desaparecer. ¿Por qué crees que Dios le dijo a Adán, del polvo fuiste tomado, del polvo volverás? ¿Por qué? Porque la escritura dice que Dios lo sometió todo a vanidad, porque la vida es vanidad. Entonces el hombre sabe, el hombre dice, rayos, me voy a tener que encontrar, me voy a morir, me voy a enfermar, me va a pegar un cáncer, me va a pegar, tengo que buscar a Dios. ¿Por qué tú crees que a los jóvenes les es más difícil buscar a Dios? ¿Por qué no sienten temor? Pero ahí cuando te va cayendo las enfermedades, cuando tú vas sintiendo debilidad,
en tu cuerpo, ¿verdad? Así sea debilidad pues psicológica, estrés, o sea debilidad física, ¿verdad? Cansancio, fatiga, dolor en los huesos, artrosis, de todo, ¿verdad? Alta presión, que sea azúcar. Pues entonces ya ahí tú comienzas, ay hermanito, comienza a orar por mí, porque me siento mal. Pero ¿qué va a pasar con el ser humano del futuro? No estoy hablando del futuro de aquí a 25 años, ¿eh? Nosotros somos esa generación que va a ver eso. Yo no sé si vamos a poder alcanzar estas tecnologías porque es muy posible que sean muy costosas al principio, pero sí las vamos a ver. Ahora, lo que sí sé, que las Fuerzas Armadas de las grandes potencias, Rusia, China, los Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Italia, todo el ejército de las grandes potencias del mundo van a acceder a esta tecnología. Si hay en algo que va a invertir los gobiernos del mundo, va a ser en crear fuerzas armadas, como dice este mismo artículo, que sean literales dioses. Dice Jorge, ¿y usted cree que va a permitir Dios esto? Claro que lo va a permitir. Yo no estoy hablando que el hombre no muera. Estoy hablando de lo que dice Apocalipsis 9:6, que le va a ser difícil morir, es decir, va a buscar la muerte y no la hallará. Apocalipsis 9:6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Eso está escrito. Se los pongo en pantalla por si acaso nunca le han echado el vistazo a este texto.